Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Estamos en otro capítulo más de este podcast que sigue sin nombre. Pues ya como que se le está quedando el que tú le pusiste desafortunadamente, porque no nos queda de otra, si no, no nos deja subirlo a Spotify. Exacto. ¿Qué se llama? El cabildeo. Me preocupa que le haya costado trabajo, honestamente. Pero bueno. Es así de, el cabildeo. El cabildeo. Pero bueno, gracias por estar otro capítulo más aquí, Jorge. ¿Y sabes qué nos hace falta también aparte del nombre? ¿Qué? Otro conductor, no, no. Nos hace falta como una canción distinta de intro, ¿no crees? Sí, me gustaría una de Luis Miguel. Perdón, no. Adelante. O sea, el que se deja ir por la ola de hoy en día de... Obviamente, Luis Miguel es vida. ¿En qué capítulo vas? No, apenas voy en el 3, creo, de la segunda temporada. ¿De cuántos? No, apenas está saliendo. O sea, entonces vas al día. No voy al día porque tengo mucho trabajo. No mientas, sí. Cristian. Pero sí, no, es que está muy buena esa serie de Luis Miguel. Pero bueno, no Netflix, podemos. Patrocínanos. Y no podemos aparte tener canciones de Luis Miguel por derechos de autor. Ah, bueno. ¿Qué te parece si ponemos esto? De introducción. Wow. Y de repente Cristian dice, bienvenidos al cabildeo. Bienvenidos al cabildeo. Se escucha bastante cool. Yo creo que con unos 3-4 segundos que la pongamos no va a haber ningún problema. Ah, ok, no nos van a cobrar millones. Lo más seguro es que sí, pero hasta que se haga famoso esto. Bueno, entonces nunca nos van a cobrar. Pero bueno, tenemos muchos temas que tratar con todas y con todos ustedes. Temas de suma importancia e interés. Ya lo hemos agotado en TikTok, lo hemos agotado creo que hasta en LinkedIn. En Facebook. En Facebook. Así que lo vamos a agotar en Spotify también. En Instagram. Como no tenemos otro tema, pues hablamos en Spotify. Exacto. Hay que reciclar también contenido. Vamos a hablar de la línea 12 del metro. Pero no es específicamente la línea 12 del metro, porque pues ahí que vamos a hablar de que si era una línea bonita, no, sino de la responsabilidad patrimonial del Estado en este lamentable accidente. Básicamente, ¿cuánto te tiene que pagar Sheinbaum? ¿No? ¿Cuánto tendría que pagar el Estado por esta omisión, este descuido terrible, lamentable que costó vidas humanas? Híjole, fue y mira que no quiero ponerme un poco escabroso en el tema, pero también estamos hablando. Más adelante traigo un punto que ni Pati Chapoy lo conoce. Ok, porque también no podemos politizar esto, pero justo en época de elecciones les pasó. Les pasó un mes antes, o sea, sí. Un balde de agua fría para Morena le cayó feo. Ha estado bastante feo, pero bueno, Jorge, ¿qué nos puedes decir sobre la línea 12 del metro? Pues bueno, de la línea 12 del metro no te podría decir mucho porque nunca me subí, pero... Bueno, eso mejor edítalo. Dios mío. Ahora veo por qué digo que los chistes clasistas afloran aquí. O sea, ¿por qué nunca ha usado el metro el señor? Sí, pero la línea 12 nunca la usé. ¿Nunca usaste la línea? No, creo que sí una vez me subí como un transborde como 2 o 3. Lo que podría decirte de este lamentable accidente, aparte de lo que ya todos hemos sabido por las noticias, en la televisión, en redes sociales, etcétera, es de que no solo en este tipo de accidentes, sino en cualquier otro en el que una persona física o moral se ve afectada por una mala administración, por un acto u omisión del Estado, el Estado tiene que responder. No solamente es entre particulares que si me hacen esto o aquello, pues hay daños y perjuicios o responsabilidad civil, subjetiva, objetiva, sino que la misma Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos le da un derecho constitucional a los gobernados para que el Estado le resarza algún daño que haya recibido. Aparte del artículo 109 constitucional, último párrafo, donde viene este derecho constitucional, las diferentes entidades han emitido sus leyes respectivas estatales de responsabilidad patrimonial del Estado, entre ellas la del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Entonces, esta ley nos dice a qué tendrían derecho las víctimas por esta actividad irregular del Estado. Ok, entonces básicamente la Constitución prevé la responsabilidad patrimonial y de ahí a todas las
las leyes locales han estado Así es. adoptando ese tipo de cosas. A lo mejor sería bueno que les explicaras a las personas que nos escuchan y que no sean abogadas o abogados qué es la responsabilidad patrimonial del Estado. Básicamente, si el Estado tiene la culpa de lo que te pasó, te tiene que pagar. Esa es la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Cuando esto se puede traducir en dinero, eso es muy importante. Tenemos siempre que traducirlo en dinero cuando la afectación que hayas recibido. Sí, porque es patrimonial. Exacto. La afectación que hayas recibido tiene que traducirse en dinero y ahí viene lo complicado. Porque muchas veces se daña cosas como el núcleo familiar, por ejemplo. Ahorita que empezaron... O daño psicológico. O daño psicológico. Ahorita que desgraciadamente se deshicieron familias por este accidente. ¿Cuánto puedes tú cuantificar la pérdida de un padre o la pérdida de un hermano? No, es complicado. No nada más este tipo de asuntos, por ejemplo, los asuntos famosos que ha pasado en anteriores años, que incluso uno de ellos llegó a la corte, que sentó precedente del famoso el fallecimiento de este menor de edad en la alberca del Mayan Palace en Acapulco, que sentó el precedente de los daños punitivos. Pues, en realidad no se puede cuantificar per se la vida de un ser humano, ¿no? O si hay una cuantificación, nunca va a ser lo que realmente vale esa vida, pero claro, la ley y el Estado trata de hacer lo más que se pueda para tratar de resarcir en alguna medida el daño ocasionado. Que es, yo no sé si la Ciudad de México trató de hacerlo de una manera un poco más acelerada por la época en la que estamos de elecciones. Puede o ser. Simplemente dijeron, somos un gobierno distinto, gobierno de pueblo. Pero así no habla Sheinbaum. ¿Sheinbaum habla? Ay, no es cierto. Yo no sé, obviamente tiene todo lo que se hace en la política tiene tinte político hacia futuro. Entonces, sí, como se vieron afectados por la fecha tan cercana a las elecciones, tenían que reaccionar de alguna manera para que, como control de daños, de evitar el impacto lo más que se pueda políticamente hablando. Ahora, déjame decirte que tu presidente acaba de pedir disculpas en la mañanera, ya. ¿Cuándo? No lo vi. Según recuerdo, mira, Aristegui Noticias, AMLO pide disculpas a las víctimas del desplome de la línea 12. Esto fue el 18 de mayo del 2021. Hace 3 días, hoy estamos a 21, quién sabe cuándo salga a la luz esto. Dijo, nada humano me es ajeno. Y ya de ahí lanzó su disculpa, pero el presidente ya dijo una disculpita por lo que pasó. Híjole, está muy complicado. A ver, ¿no? De antecedentes, obviamente sí ya pidió disculpas, se agradecen las disculpas, pero eso no regresa a las vidas de las personas. Ajá. Ni rezarse en el daño a las personas, pero gracias. Así no nos pidieron disculpas por la conquista de los españoles, pero... Hasta ahorita ninguna destitución, Ninguna. No. ¿Quién sabe qué consecuencias políticas y jurídicas tenga esto hacia las personas que hoy en día están detentando ciertos puestos en el gobierno de la Ciudad de México? Claro. Porque sí, lo que han estado diciendo, buscando responsables, y lo más fácil, pues el que estaba antes y antes. Ajá, exacto. Pero sí, sin duda, los que estaban antes tienen cierta responsabilidad, pero también los que están ahorita, ¿no? Porque claro. Si de los peritajes sale, oye, esta trave o esta línea, esta construcción tenía deficiencia desde origen, pues desde el que la construyó, el que le siguió, el que le siguió, el que le siguió. Ahora, yo creo que van a blindar a Marcelo Ebrard. No, sí, porque ni a trancazos. Sí. Él es el más presidenciable que tiene Morena hasta ahorita, desde mi punto de vista. Entonces no creo que esto llegue hasta Marcelo Ebrard. Pero bueno, vamos al punto de vista jurídico, Cristian. Claro, pero bueno, solamente para cerrar este punto. De entradita la directora del metro ya tendría que estar afuera y no sé por qué sigue en su puesto. Pero bueno, eso es algo que va a quedar para la especulación. El punto de vista jurídico, Jorge. El antecedente es, sucedió este accidente hace algunas semanas. Algunas personas fallecieron en el mismo accidente, otras simplemente sufrieron lesiones, otras después de las lesiones fallecieron y otras todavía están convalecientes. Esperemos que ninguno de los demás pierda la vida. Y después de esto el gobierno de la Ciudad de México reaccionó, empezó a dar ayudas. No sé qué tan rápido reaccionó, porque si al principio salieron las noticias y en redes de que la gente estaba pagando sus propios gastos hospitalarios, etcétera. Y además se juntó con el tema de la pandemia, que los hospitales pues no están en la mejor disposición de recibir más gente ocupadas por este tema, entonces también había una dificultad, me imagino, en ese sentido. Salió la ayuda emergente, el de 10,000 pesos y 30,000 pesos, etcétera. Y la semana pasada, estamos ahorita 21, la semana pasada el gobierno de la Ciudad de México también anunció que ya estaban
empezando a juntarse con algunas de las familias que lamentablemente perdieron un familiar en este accidente para resarcirles el daño. Y les iban a dar alrededor de 700,000 pesos. Aproximadamente 700,000 pesos, ¿no? Se me hace... Bueno, al menos tuvieron la iniciativa pero tenemos una teoría, ¿no? De por qué están dando estos pagos, probablemente para evitarse las acciones. Eso es obvio. Sí están conscientes de que va una afectación a estas familias, pero ¿por qué están dando esta cantidad? No es una cantidad despreciable, 700,000 pesos no es poco, pero tampoco es lo que debería ser. Exacto. Más adelante vamos a ver lo que sea la ley, qué conceptos debería incluir este resarcimiento de daño, pero tratan de una medida ayudar, pero no es lo suficiente. ¿En qué consistiría lo que le tendrían que pagar a las víctimas, aproximadamente? Nos hemos hecho esta pregunta y ya lo hemos mencionado, como tú dices, en varias redes. ¿Es suficiente y sobre todo es justo estos 700,000 pesos? Spoiler alert. No. Pero bueno, ¿por qué consideramos que esta cantidad no es suficiente? Creo que la ley prevé demasiados puntos que se deberían de considerar y creo yo no se están tomando en cuenta en su totalidad. Porque esto está saliendo muy, muy al trancazo, diría Jorge en sus 80 años mentales, muy al garete, ¿no? Para los que no sepan, Jorge dice al garete. Pero bueno, esto se está haciendo muy rápido, muy al trancazo. Yo creo que no se han dado los peritajes necesarios, no se han hecho las pruebas suficientes a las afectadas y afectados de este suceso. Porque ustedes dirán, bueno, ¿cómo le haces el peritaje a la persona que ya falleció? Evidentemente esa es la víctima. Los afectados y las afectadas pues ya son los familiares de lamentablemente las personas que perdieron la vida. Entonces tendríamos que estar calculando el daño con los peritajes psicológicos, o al menos algunos incluso podrían ser ya médicos. También económicos o financieros, por la afectación que va a tener. Imagínate que una familia perdió al papá o a la mamá y que esa persona era la única fuente de ingresos de esa familia, pues quitaste con este accidente la fuente de ingresos. Ahora, déjame y te digo que los peritajes creo que vienen de Noruega o no sé de dónde estos... Están haciendo de Noruega, de España y creo que de Canadá. Algo así. Estos peritajes apenas nos van a decir la causa y básicamente nos van a ayudar a deducir culpa de quién fue, ¿no? Entonces, si todavía no tenemos peritajes para ver por qué se desplomó, y dudo mucho que ahorita ya se hayan hecho las diligencias para ver el grado de afectación de las víctimas, si todavía no tenemos nada dicho, ¿por qué la Ciudad de México está saltando al decir, ten esto? ¿No? Porque a ojo de buen cubero yo le ando calculando como esto. Como 700,000 pesos y todavía dicen, iban a ser 350, pero no, vámonos al doble. Sí. Somos dadivosos, 700,000 pesos, al fin tenemos un seguro por millones de pesos. Entonces yo creo que es una parte de la Ciudad de México para decirte, mira, no nos vayamos a pleito, ¿no? Tú y yo, aquí, vámonos con 700 y ahí quedó la cosa. Correcto. ¿No? Sí, no, les va a ofrecer esta cantidad o se las ofreció. Quien la acepte, evidentemente le va a pedir que firmen un acuerdo resarcitorio del daño, en el que dice, te entrego esta cantidad, ya sea en una o varias exhibiciones como lo vayan a hacer, y tú te das por pagado del daño ocasionado, etcétera, etcétera, y tal vez renuncias a ciertas acciones. Pero bueno, ya les dijimos que para nosotros no es suficiente, pero ¿por qué? ¿Qué nos dice la ley que se tiene que tomar en cuenta? Ok, el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal o Ciudad de México te dice a qué tiene derecho cuando sufres algún daño por una administración deficiente del Estado. 1. Pago por el daño emergente. 2. Ahorita explicamos qué es cada uno de estos. 2. Pago por el lucro cesante, Cristian. Apréndete esa palabra. Lucro cesante o perjuicio. 3. Resarcimiento por daño personal y moral. Estos 3 son los puntos que señala la ley: daño emergente, lucro cesante y resarcimiento por daño personal y moral. Ok. ¿Qué es el daño emergente, Cristian? Antes de esto quiero hacer un pequeño paréntesis. Jorge me dice que me aprenda esto porque yo hice ya 2 publicaciones en nuestras redes sociales en donde en vez de lucro cesante yo le pongo daño cesante. Entonces ya van 2 regaños que me da Jorge porque no me puedo aprender ese término. Ya, Jorge, después de esto ya va a quedar. Pero ¿cómo se llama? ¿Cuáles son los 3? Es daño emergente, lucro cesante y...
Indemnización. Daño moral y personal. Daño moral y personal. Te iba a aplaudir y al final salió mal. Perdónenme ustedes, les he fallado. Ok, ¿qué es el daño emergente? El daño emergente es básicamente todos los daños que has sufrido de manera material, por decirlo de alguna forma, y también los gastos médicos, ¿no? Tengo entendido. O sea, lo que te ocasionó en este caso el accidente, si es un daño, una lesión, pues los gastos médicos. Si por ejemplo yo estaba escuchando una noticia de que, más bien el testimonio de un joven que sobrevivió al accidente, que nada más tuvo como golpes, pero él narraba que cuando despertó de este accidente estaba ahí en medio del vagón y veía un montón de cuerpos, etcétera, y que vio a un joven al lado suyo que estaba también como que consciente, pero que estaba así como en shock y súper alterado porque vio que le faltaba una parte a su mano. Entonces obviamente a lo mejor perdió dedos o parte de la mano, qué sé yo. Lamentablemente mucha gente tal vez pierda algún miembro o pierda alguna función de sus órganos, y esto pues tiene que calcularse. El daño ocasionó no nada más gastos médicos, sino un daño a un miembro de tu cuerpo. O los que perdieron la vida, pues lamentablemente pues ya no hay cómo resarcirlo. Claro. Pero sí se tiene que pagar ese daño directo. Ese es en cuanto al daño emergente. Tenemos ahora, después... ¿cómo se calcula? Importante, ¿cómo se calcula este daño emergente? Va a depender del tipo de afectación que has tenido, como lo dijimos ahorita. Si es nada más una lesión o lesiones, o una disminución en tu capacidad física. Y también la Ley Federal del Trabajo te señala, le pone como precio, por así decirlo, a cada parte del cuerpo. Porque pues en materia laboral muchos empleados a veces sufren accidentes y como lo calculamos, bueno, se puede tomar como base eso. También hay peritajes para determinar el daño que sufre esa persona en su cuerpo. Claro, no imagínate todavía si fuera el afectado un TikToker. Invaluable. Sería invaluable el daño. Si le quitan el pulgar, pues sí. Sí, es que, bueno, para las y los que no lo sepan, yo soy TikToker, entonces, imagínate. Sería incalculable el daño patrimonial al Estado mexicano el que me pasara algo. Al estado de ebriedad de Cristian. Perdón, sigue. Pero o los que fallecieron, ¿cómo calcular esto? Bueno, la Ley del Trabajo también establece una forma de cuantificarlo en base pone una cantidad específica en base al salario que percibe esa persona. Y después vamos a hablar de lucro cesante. Ese lo has dicho tantas veces que explícanoslo, Cristian, por favor. Es básicamente que te tienen que pagar lo que por culpa del accidente dejaste de percibir. Es decir, si tienes algún ingreso, algún trabajo que tenías que realizar y por culpa del accidente no pudiste alcanzar eso, o te corrieron, o simplemente ya estás incapacitado para hacerlo, el Estado tiene que resarcirte ese daño. Correcto. ¿No? Pero me gustaría pasar ya al último punto, que es el daño moral. Aquí la autoridad tiene que calcular, primero evaluar la afectación psicológica y en los sentimientos que sufrió la persona por este accidente o los familiares. Y en base a eso y en base a opiniones de expertos, determinar cuánto vale eso. ¿Cuánto valen tus sentimientos, básicamente? Mira, por ejemplo, para mi ex no valieron nada, ¿no? Pero para el Estado tiene que valer algo. Sí, no, y lamentablemente varias personas tal vez necesiten tratamiento psicológico después de esto, ¿no? Sobre todo los que nada más tuvieron accidentes y se van a recuperar, la rehabilitación, etcétera, pero tal vez van a necesitar tratamiento psicológico, porque imagínate nada más la escena cuando despiertas ahí como la de este joven y ver ahí un montón de cuerpos, o sea, debe ser algo traumante. Hablando de tragedias, Jorge, hablando de tragedias nacionales, indignación mexicana, ¿qué crees que pasó esta semana, Jorge? Que nos multan al prócer de la patria, a Luisito Comunica. ¿Cómo? El Juan Escutia del siglo XXI. Sí, me enteré algo de eso en las noticias, mientras estaba checando las noticias, hasta en Twitter salió que multan a Luisito Comunica como si fuera la Casa Blanca de Peña Nieto. Ajá, andas. Si ustedes buscan en Google Luisito Comunica, les va a aparecer todos los periódicos del país le dieron seguimiento a la multa de Luisito Comunica. Y no sabes cuánto me estuvieron pidiendo en redes sociales que dijéramos si era o no legal lo que le hicieron al prócer de la patria, Luisillo el Pillo. Di la verdad, Cristian, nadie en redes sociales te preguntó. No, en serio, sí, en TikTok. Todos me mandaron mensaje en TikTok y en Instagram para decirles si era... Magazo, ¿es legal esto? Ah, ok. Uh-huh. Yo ya vi también el video hace ratito que estábamos preparándonos, vi el video que subió, etcétera, creo que a Instagram, algo así. Ajá, eran Instagram Stories. Obviamente, pues no estuvimos allí,
nuestra opinión puede ser, más bien es limitada porque no tenemos todo el contexto, simplemente podemos dar nuestra opinión respecto a lo que dice la ley y de lo que se ve en el video, lo que él narra, ¿no? Claro, no mientas, Jorge, nuestra opinión es todopoderosa. Estuvimos ahí, damos fe y legalidad de los hechos. Es que trabajamos de taxistas en el aeropuerto por las tardes. Esto del podcast no deja tanto. Pero bueno, antecedentes, para quien no lo sepa, que lo dudo mucho. Le pusieron una multa a Luisito Comunica porque estaba grabando, estaba haciendo un live, qué sé yo, ahí o quién sabe, pero estaba utilizando su celular. Ajá. Ahí en el área donde salen las maletas. Ajá. Del aeropuerto de la Ciudad de México, y un guardia de seguridad se acerca y le dice no puedes hacerlo, y hasta le dice sé quién eres, que no sé qué. Terminan multándolo, sí, diciéndole que va a ser 18,000 pesos, lo llevan a un cuartito de al lado. Sí. Al temido cuartito de las aduanas. Ahí, donde las arañas hacen su nido. Lo llevan a ese cuartito con un guardia de seguridad y lo retienen ahí durante hora y media, al parecer, ¿no? Uh-huh. Para darle su ticket de multa. Ah, sí, porque literal es ticket, ¿eh? O sea, lo paga y ahí acaba, ¿no? El que le exhibe es un papelucho ahí blanco. Ok, vamos desmenuzando. Sí, me parece perfecto. Bienvenidos al Desmenuce con Jorge García. Ya tiene segunda opción para nombre. Esta es la sección del desmenuce. Esta es la sección del algarete. Bueno, primero, ¿qué tipo de sanción es esta? Es una sanción administrativa. Uh-huh. ¿Por qué? El artículo 192 de la ley aduanera, que es una ley federal, establece cuándo son infracciones. Dice, comete las infracciones relacionadas con la seguridad o integridad de las instalaciones aduaneras, y te da 3 fracciones. La que nos interesa es la primera. Dice, a quien utilice en las áreas expresamente señaladas por las autoridades aduaneras como restringidas aparatos de telefonía celular y cualquier otro medio de comunicación. Entonces te dice, si hay un área restringida, no puedes utilizar telefonía celular ni algún otro medio de comunicación. Si lo haces, cometes una infracción. Claro. Entonces es una infracción meramente administrativa. No es penal, no cometió ningún delito, sino simplemente una infracción administrativa, ¿de acuerdo? Uh-huh. Sí. Esto se convirtió en un monólogo. Es importante establecer por qué es una sanción administrativa. Recordemos que hay diferentes tipos de sanciones que prevén diferentes tipos de leyes. En este caso, digamos que es nada más una multa, lo más que puedes llegar, en su caso, y ya te estoy hablando de casos muy extremos, un arresto administrativo como de 30 horas, 36 horas, ¿no? Uh-huh. Pero ya no deja de ser una sanción administrativa que no pasa al ámbito penal. Así es. Es decir, no. Es como cuando tienes muy alta la música en la fiesta y está prohibido en ese municipio, etcétera, por el bando municipal, te ponen sanción administrativa. Que todo se traduce en simplemente pagar multas. Básicamente es eso. Y en los casos más extremos, como dices, algún arresto administrativo, como en el caso del Torito. El alcoholímetro, exactamente. Exacto. Es una sanción administrativa. Ok, entonces, ¿cómo debería proceder la autoridad cuando te va a infraccionar administrativamente o te va a poner una sanción administrativa? Pues te tiene que decir qué es lo que estás violentando, qué ley, etcétera. No, Jorge, tienen que decirte, ya sé quién eres, flaco, ya sé quién eres, a mí no me intimida, ¿cuál es el celular? ¿Cuál es el celular, flaco? Así procedieron. Bueno, y después de eso, fundamentarte y motivarte la razón por la que te tienen que decir, o sea, conforme a la ley, te tienen que decir qué reglamento o ley estás infraccionando con tu actuar, y te dan tu sanción administrativa, en este caso la multa, pero por ningún motivo, para este caso, tienen por qué retenerte, y a él, según las historias, 1 hora y media estuvo ahí esperando. Que porque no estaba quien tenía facultad para multar, para poner la sanción, etcétera. Por la causa que sea, lo retuvieron durante 1 hora y media para darle su ticket de la multa. Ahora, lo hicieron pagar ahí mismo. O sea, no lo dejaron ir hasta lo acompañó un militar. Lo acompañó un militar al cajero para que fuera a sacar el dinero, y hasta que lo pagó, se fue. O sea, para eso desde mi punto de vista no puede ser. Es como si te pasas un semáforo, cometes una infracción vehicular de tránsito y el policía te dice, bueno, aquí está tu ticket te pasaste el semáforo, pero te acompaño a que lo pagues ahorita. Y si no te dejo ir. No, tienes la opción de pagarlo en ese momento y a lo mejor hasta te hacen descuento, o pagarlo después, o si no la pagas, que tu auto se va al corralón, ¿no? Es más, se me hace equivalente a decir, a ver, joven, se pasó el semáforo, no sea malo, no soy de tránsito.
Pero vamos a hacer una cosa, voy y lo entambo en el torito. Que llega ya el oficial de tránsito, que le levante la multa y no sale hasta que lo pague. ¿Qué le parece, joven? A mí se me hace una medida similar, porque hasta le pusieron a militares cuidándolo, insisto. Resguardándolo, no le vaya a pasar algo, o sea, porque es muy importante para el país. Luisito Comunica. Entonces, esto definitivamente no puede ser. Por una multa administrativa no te pueden tener en arresto administrativo si la ley no lo dice expresamente. Entonces, ¿violaron sus derechos humanos? ¿Le violaron los derechos humanos a Luisito? Desde mi punto de vista y en exclusiva para los escuchas del cabildeo, yes. Le violaron sus derechos humanos, uno, porque primero la persona que lo detuvo lo llevó y lo metió en el cuartito oscuro durante 1 hora y media, cuando no tendría por qué. Claro. Si alguien lo va a sancionar, la persona que lo va a sancionar tiene que estar facultado para hacerlo. Y le dije, no, es que no ha llegado, está comiéndose los chilaquiles de la mañana, el encargado, el que tiene el poder de la firma. No. Entonces, espéranos aquí 1 hora y media, ¿no? Una cuestión diferente es cuando vas al aeropuerto y te checan la maleta y pasas al cuartito para la entrevista. Esa es otra cosa, ese es el acto de investigación que tiene facultad de la autoridad. Ahora, el arresto administrativo es en sí mismo una sanción. Si la ley establece que la sanción es dinero, es decir, tienes que eso es pagar. Muy importante, así es. El 193 te dice que serán únicamente multas económicas. No te pueden retener porque ese es en sí mismo una sanción, y es una sanción no prevista en la ley. Entonces, están violando tu seguridad jurídica, tu libertad de tránsito, están violando tu libertad, están violando tu derecho humano a... Incluso, yo creo, tal vez, o sea, si ya estamos hablando de que te están reteniendo, ya te están, digamos, imponiendo una sanción antes de tiempo, tal vez incluso tu derecho de audiencia. Están reteniendo sin justificación alguna. Privación ilegal de la libertad. Así es. Definitivamente. Entonces yo creo que procedieron de una manera incorrecta con el prócer de la patria, Luisito Comunica, próximo presidente de México, ¿no? Tiene una popularidad gigante. Ahora, un punto, yo te dije desde el principio del podcast que te traía un bombazo, que ni Pati lo tenía. Sí, a ver. Respecto a este tema del pago de las indemnizaciones a los afectados por el accidente de la línea 12 del metro. Esto es mera especulación, opinión. No quiere decir que sea cierto. En serio, no quiere decir que sea 100% cierto. Ok, antecedentes, como le había dicho. La Ciudad de México ya está juntando con los familiares, con algunos de ellos, para pagarles esta indemnización de casi 700,000 pesos. Les va a hacer firmar algún convenio en el que se den por pagados. Quien está tomando la delantera es el comisionado ejecutivo de atención a víctimas de la Ciudad de México. Este licenciado, hace algunos meses, 1 año, año y medio para atrás, 2 años, fue muy sonado en redes sociales porque él antes no siempre se ha dedicado a la administración pública, antes trabajaba en un despacho muy famoso de abogados. Él es abogado. El que está pagando ahorita a las víctimas. El que está negociando todos estos temas y está atendiéndolos. Él ya era conocido. Conocido, antes trabajaba en un despacho de abogados. Ah, ok. De este despacho de abogados a él lo despidieron por discriminación. Ah, él fue víctima de discriminación. Él fue víctima de discriminación por orientación sexual. Entonces, derivado de este despido, él demandó a este despacho. Fue muy sonado, lo subía a sus redes sociales. Miren, esta es la demanda, vamos en este estado, aquí viene la sentencia de primera instancia, luego la segunda instancia. Y era algo novedoso que hasta llegó a la corte, porque por un lado era la vía civil y por otro lado era la vía administrativa con la CONAPRED. Ok. Y fue algo muy importante que llegó a la corte. Y al final le dieron la razón. Ok. Durante todo este procedimiento civil, que era por daño moral y discriminación, obviamente él reclamaba ciertas prestaciones, y siempre en estas etapas de juicio hay una etapa de conciliación y en cualquier momento puede llegar a un arreglo. No estoy diciendo que así sea, pero existe la posibilidad de que este despacho demandado le haya dicho: oye, vamos a arreglar el asunto, llegamos a un convenio, te pagamos X cantidad y termina el asunto. Entonces me está diciendo que tal vez este despacho que lo despidió por su orientación sexual, tal vez especulamos que haya tratado de llegar a un arreglo, porque sí fue muy sonado este asunto, sí, ¿no? Y él se fue hasta las últimas instancias, hasta lo último, lo más grande que pudo. Si tú estuvieras demandando a una persona por la razón que sea y te dice: vamos a arreglarlo, te ofrezco tanto, y dices: no lo quiero arreglar, ¿por qué no lo aceptarías? Pues yo por un principio de justicia, algo por ahí lo haría yo. Por un lado sí, pero por otro, pues obviamente, muy probablemente no le hayan ofrecido lo que él consideraba justo. Okay. En la sentencia de segunda instancia condenaron al pago de, redobles, Cristian, 10 millones de pesos. ¡Hala!
a que este despacho le tenía que pagar a él 10 millones de pesos para resarcirle el daño por discriminación, por el daño moral que le causaron. Ok. Ahora, ¿por qué tiene importancia esto? Porque ahora esta misma persona está tomando la delantera para este tipo de negociaciones de asuntos para pagarle a las familias. Es decir, está del otro lado de la barandilla, diciéndole, oye, te voy a dar 700,000 pesos para resarcirte el daño, firmamos este convenio. Ok. ¿Es justo 700,000 pesos? Cuando él fue afectado, ¿no? Él tal vez no quiso llegar a una negociación porque se le hacía poco y se fue hasta las últimas instancias. Así es. Ahora que él ya trae hueso acá en el gobierno de la Ciudad de México, él es el primero en salir y decir, acepta 700,000 y no te vayas a juicio, ¿no? Así es. Entonces estamos viendo ahí que pues depende. Como que es medio contradictorio, por lo menos. A mí me llamó mucho la atención. Pero es especulación. Sí, no lo sabemos. No sé, a lo mejor nunca le ofrecieron nada. O tal vez, no sé, no le estaba ofreciendo esto a los demás. No sé. Ustedes no lo escucharon de nosotros. Pero es un dato curioso. Es un dato curioso para contarlo en bodas, comuniones, bautizos, 15 años, ¿no? Hay un tema de conversación sabroso, pero oye... O en redes sociales. Este chisme está bueno. ¿Cómo puedes jugar dos bandos dependiendo de quién te pague, no? Pero bueno, amigas y amigos, en verdad ha sido un verdadero gusto y un verdadero placer. Otro episodio de este podcast. Gracias por su tiempo, gracias por escucharnos. Jorge, ¿algo más que agregar? No, simplemente muchas gracias por aguantar a Cristian durante media hora. Efectivamente... con algo tengo que justificar mi salario. Millones me paga Jorge, millones. Bueno, yo soy Cristian Guerrero. Yo soy Jorge García. Nos vemos en la siguiente. Bye. Bye.